Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, sí, Dios. Amados, ya iniciamos hablando de Luis Urbáez y vamos a seguir con varios temas de él, mitos, cómo Dios lo usó, cómo llegó a los pies de Cristo, cómo fue su lamentable final. Y todos esos temas me gustaría que tú que conoces de esos temas, tú me escribas ahí en los comentarios para nosotros ir tejiendo, para ir preparando esa cadena de comentarios sobre la vida de Luis Urbáez. Para mí, el hombre de este siglo, el hombre que muchos que están vivos pudieron tocar, ver, escuchar y ver sus predicaciones, el más usado por Dios para sanar, para liberar e inclusive para resucitar. Ese hombre que estando preso en la cárcel, siendo ellos 7 delincuentes, y él era aparentemente uno de los líderes de esos delincuentes, mataron a los otros 6, quedaba él solo, y él le pidió a Dios en la cárcel, ya a punto de ser ejecutado: Dios mío, si tú me liberas de esta, te serviré para siempre. Él, como él, Dios lo liberó, se abrieron los candados, algo milagroso, algo que Dios fue que lo hizo, y comenzó a congregarse y la policía nunca lo agarró preso. Después él quería estudiar teología para hablar más confiadamente y con base bíblica, con conocimiento de la palabra de Dios. Pero pasó algo, que él era poco letrado o no letrado, y se lamentó porque su pastor lo recomendó en el instituto bíblico para que estudiara teología, pero no lo aceptaron porque no sabía bien leer y escribir. Sin embargo, cuando vino un poco entristecido donde su pastor, el pastor le dijo que Dios usa a uno de distintas formas. No hay que ser tan preparado para Dios usarlo. O sea, le dio esa palabra como de motivación. Y él le dijo, Luis Urbán le dijo a su pastor: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer para que Dios me use? Él dijo: lo primero que tiene que hacer es ayunar y orar, retirarte para Dios. Y él se retiró por 37 días, eran 40. A los 37 días Dios le habló y comenzó a evangelizar, a predicar, a llevar la palabra. Y Dios a usarlo de una forma poderosa y tremenda, gloria a Dios. Esa forma de él predicar era parecida de estos tiempos ya vivido por mí, de Gigi Ávila, alguien que no se veía una persona como de un verbo muy fluido, aunque él predicaba muy bien, pero en el caso de Luis Urbáez no era ni tan fluido como el de Gigi Ávila, y Dios usó mucho a Gigi Ávila. Ahora, en el caso de Luis Urbáez, él hablaba poco. Él hablaba algo parecido a Cristo cuando iba a hacer algún milagro, que era como cuando Cristo dijo: queda sana de tus azotes. Cuando liberó a la mujer del flujo de sangre, los 10 leprosos y así, tantos milagros que Dios hizo. Era algo como normal, natural, sin mucha presión. No es como tanto alboroto, egocentrismo, vanagloria, narcisismo, que vemos líderes que eso es empujando gente y queriendo tomar gente a la mala y todos esos temas. Él solamente lo decía y estaba hecho. Ese Luis Urbáez que levantó muertos, así literalmente levantó muertos de ya muertos, que Dios lo usó para levantarlo. Ese Luis Urbáez que fue a Colombia, según los mitos y tantos temas que se hablan de él, que fue a Colombia, habían 4 pastores que estaban en contra de esa cruzada que él llevara allá. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo mató a esos 4 pastores, porque lo que yo he entendido en el poco conocimiento que Dios me ha regalado, en el poquito,
es que cuando hay alguien que está predicando la palabra de Dios y esa persona no es tan letrada, no es tan preparada, no tiene un verbo tan fluido, aunque tú seas teólogo, exégeta, hermenéutico y seas pastor de pastores y ministro de ministros, querubín, serafín, obispo, reverendo, si esa persona está evangelizando, está predicando, a nosotros que estuvimos callados y que no nos dejamos usar de Dios, lo que tenemos es que decir gloria a Dios, aleluya, amén, o sea, apoyar. No podemos contradecirlo porque él tal vez ponga una S donde no va o la quite, o ponga un acento donde no va, o hable con algún tipo de regionalismo que no sea tan gramaticalmente bien hablado. Lo que tenemos que apoyarlo, porque si tú y yo que somos líderes cristianos, que decimos que somos exégetas, hermenéuticos, que somos teólogos, que somos pastores, ministros, evangelistas, misioneros, teólogos, no sé, querubín, serafín, obispo, reverendo, si tú y yo no hablamos, dice la palabra que hasta las piedras hablarán. O sea que Dios mató a esos pastores, según lo relatado por muchos comentaristas de estos medios, que ellos no querían que él llevara esa cruzada, pero Dios era que estaba con él. Y si Dios está contigo, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Por eso es que Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, porque yo Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Dios está contigo. Tú debes entender que Dios está contigo. Por eso es que debes cada día de tu vida entregarte por completo al ministerio que Dios ha puesto sobre tus hombros. Por eso fue que Dios lo llevó a su presencia, no sé, a esos pastores, porque ellos estaban entorpeciendo el propósito de Dios en la vida de Luis Urbáez. Y si Dios tiene un propósito contigo, amado hermano, hermano, hermana, que me está viendo en este momento, si Dios tiene un propósito contigo, nadie puede interponerse si es Dios que está contigo y tú te dejas usar de Dios. Y como Luis Urbáez en ese momento se estaba dejando usar de Dios, estaba trabajando para la obra de Dios, estaba trabajando para la iglesia local, para los ministerios, los concilios, y estaba viajando, e inclusive, dicho sea de paso te digo, que Luis Urbáez tenía muchísimas fichas, por eso no conseguía visa para ningún lado. Sin embargo, él se puso en oración y se retiró para Dios, para que Dios lo llevara a otros países que lo estaban invitando a predicar, específicamente más a Estados Unidos y otros países de América Latina. Y cuando él fue allá y lo chequearon, no tenía ni una ficha, todo Dios se lo había borrado, porque Dios de alguna forma se glorificó en la vida de Luis Urbáez. Dios mostró su gracia, su amor, su misericordia por Luis Urbáez. Por eso es que cada uno de nosotros, no importa la posición que tengamos dentro de nuestras iglesias, ministerios, concilios, no importa que no seamos tan preparados, lo importante es que nos sometamos a Dios, demos buenos frutos de arrepentimiento, que nos vayamos a su Shekinah, que nos pongamos en comunión con Dios, que cada día, cada segundo de nuestras vidas, busquemos la presencia de Dios, busquemos esa presencia que es tan grata, que es tan buena. Debemos buscarle siempre para que Dios nos use. Dios no va a usar como Él entienda que debe usarnos. Dios no va a usar como Él quiera y cuando Él quiera, porque Dios es soberano. Asimismo, como dice Mateo 25, que Dios a uno le dio uno, a uno dos, a uno cinco, le dio cinco para que trabajaran con esos recursos. Así Dios le da a cada uno de acuerdo a la capacidad, como según dice Mateo 25. Y Dios, de acuerdo a la capacidad tuya, te va a entregar ministerio, concilios. Dios te va a entregar cosas grandes, pero de acuerdo a tu capacidad. Él sabe más que yo la capacidad que tú tienes. Por eso no nos desesperemos, no nos desesperemos. Recordemos bien que el Salmo 40, los tres primeros versículos dicen, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó que mi clamor
y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso cántico en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, temerán y confiarán en Jehová. Por eso es que nosotros debemos siempre esperar pacientemente en Dios, no desesperadamente, porque la desesperación es que parte del fracaso. Enfoquémonos en Dios, caminemos con Dios, imitemos a Cristo Jesús, hagamos las cosas bien para Dios. Todo lo que hagamos, que sea bien para Dios, para que cada día estemos a la espera de que Dios nos use como Él entienda que debe usarnos. No te desespere, amado hermano, no te desespere por nada. Siempre mantente buscando la presencia de Dios, trabajando en su concilio, en su ministerio, en tu iglesia local, donde sea. Trabaja para la honra y la gloria de Dios. Que no te glorifiques tú, sino que se glorifique Dios en tu vida. Y tú verás como cuando tú mueras, o sea, tu yo muera, cuando tú no estés de egocentrista, glorioso, cuando tú no estés de narcisista, entonces Dios, cuando tú dejes que sea Dios que se glorifique a través de ti, Dios se va a glorificar y te va a usar de una forma tremenda, terrible, de una forma poderosa para que tú hagas cosas o Dios hacer cosas a través de ti. Pero debes hacer como hizo Luis Urbáez, que él se fue a su Shekinah y buscó por todas las vías la conexión con Dios, la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo de Dios, esa llenura especial que todos anhelamos y necesitamos. Ojalá sigamos llevando toda esta palabra por mucho tiempo. Ojalá Dios nos siga usando para llevarte comentarios, predicaciones, entrevistas de líderes cristianos y artistas cristianos por estos medios para que tú te sigas edificando. Estos comentarios edificantes son buenos para ti, para que tú conozcas de los líderes cristianos del pasado y también del presente, porque hemos tenido muchos líderes. Ahora, para mí personalmente, tú me dirás cualquier comentario de Luis Urbáez, algo que tú conozcas, me dirás quién es para ti el líder más usado de los últimos tiempos por Dios para hacer grandes milagros, para Dios producir grandes milagros a través de él. Pero para mí Luis Urbáez fue el más usado, ha sido el más usado. Yo creo que desde el hermano Pablo, allí en la Biblia, en las cartas paulinas, estamos hablando de cartas paulinas para que no conoce mucho la Biblia, estamos hablando de Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, carta a los Filipenses, a los Colosenses y todo Tito, todas esas cartas paulinas, desde ese tiempo hasta el día de hoy, a mí me parece, es lo que yo creo, si no estoy en lo real, tú me dirás en los comentarios, que para mí el más usado ha sido Luis Urbáez. Dios lo usó de una forma poderosa y vamos a seguir con estos comentarios profundizando de los líderes cristianos, porque el que no conoce su pasado, su historia, se equivocará en el presente. Por eso Dios ha permitido que, además de darte exhortaciones, predicaciones, además de Dios darnos la facilidad para hacer entrevistas a líderes cristianos y artistas cristianos, a gente usada por Dios, también nos ha dado estos comentarios para que profundicemos y analicemos a esos líderes del pasado y también del presente. En el caso de Luis Urbáez, del pasado, que murió joven, y te digo cómo murió en una discoteca. Lamentablemente, en el momento que él murió, no estaba en los caminos de Dios, lamentablemente, porque estaba en el bajo mundo, volvió a los hurtos o robos, y estando en esa discoteca buscando, según las informaciones que tenemos, buscando un dinero de un carro que le había fiado al dueño de la discoteca, cerraron las puertas de la discoteca, la laquearon bien laqueada, bien cerrada, y la condenaron y prendieron la discoteca, y él murió en la discoteca carbonizado. Los que estuvieron presentes por ahí y los medios dicen que él
cuando lo encontraron así, carbonizado, pero hincado, mirando al cielo, orando a Dios. Entiendo yo que Dios lo perdonó. Dios lo perdonó porque le pidió perdón antes de irse. Y Dios te perdona siempre. Dios es nuestro abogado. Y Dios, como Dios nos manda a perdonar hasta 70 veces 7, también Él lo hace. Amén. Y Dios es misericordioso. Y como Él usó tanto, entiendo yo que también Él lo perdonó. Porque en el momento, por lo menos ya de la angustia, de saber que iba a morir, de estar ese fuego y no poder salir para ningún lado, Él lo que hizo fue clamar a quien Él sabe que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Postrarse ante Dios como debemos hacerlo siempre tú y yo. Y Él se postró y ahí murió carbonizado. Es algo triste, un triste final, pero así pasó, y si así pasó, así que yo tengo que comentártelo. Seguiremos hablando de este tema, los mitos, los prodigios, cómo Dios usó a Luis Urbáez y otros temas más de él. Seguiremos hablando de los líderes cristianos en estos comentarios edificantes que Dios ha permitido a nuestras vidas. Que el mismo Dios, que mi Dios te siga bendiciendo, amado hermano. Gloria a Dios, aleluya. Santo, glorioso es el Señor.